Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Comenzamos un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. Al título de hoy le he puesto Apóstoles. En el estudio anterior estuvimos enseñando sobre los ministerios, especialmente el del apóstol. Los ministerios son dones dados por Cristo a los hombres. Ellos se deciden, ellos vienen del cielo. Ningún hombre puede repartir estos dones espirituales y ministeriales. Esto lo explicamos en el estudio anterior. Explicamos bastante sobre cómo conocer a un verdadero apóstol y hablamos de la paciencia, de las señales y de los prodigios que le siguen a un apóstol. En el día de hoy vamos a seguir con el tema tocando el asunto de los milagros y algunas cosas más que nos conciernen a todas estas cosas sobre los ministerios y los dones del Espíritu Santo. Los milagros son el poder de Dios en operación. De hecho, todo lo que hace Dios en nosotros es un milagro para nosotros. Todo lo que hace Dios es un milagro para la raza humana. La paciencia, las señales, los prodigios y los milagros. Todo eso que hace Dios en la iglesia, para la iglesia y para el mundo, tienen un solo propósito, uno solo: señalar, magnificar y glorificar a Cristo, dar a conocer quién es el Señor Jesucristo, el Salvador, el Rey de Gloria, el unigénito Hijo de Dios que descendió del cielo. Alabado sea su nombre. La gente no puede ver a Cristo, pero puede ver su poder operando por medio de su embajador. La principal tarea de un apóstol es la proclamación del mensaje de la cruz de Cristo, ya que Jesucristo es el único que puede liberar del pecado. El mensaje de la cruz de Cristo es el único que libera, que salva y que libra del pecado. No hay otro mensaje en este mundo que haga libre al hombre de la miseria del pecado. No existe religión en el mundo que libre del pecado. No existe religión, sistema, fórmula, pasos, ni gurú que libere al hombre de la miseria del pecado. El único libertador es el Señor Jesucristo. El único que fue una cruz fue el Señor Jesucristo.
Y el Señor Jesucristo es el medio de Dios, es el camino de Dios. No existe otro camino. En toda la raza humana, desde que cayeron nuestros primeros padres, Adán y Eva, el único camino siempre ha sido el Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, el apóstol es cristocéntrico en su mensaje y en su enseñanza. Yo creo que los milagros, yo creo que en los milagros de Pablo, cuando Pablo en su ministerio se manifestaban muchos milagros, señales y prodigios, cuando él estuvo hablando sobre estas cosas, no solo se estaba refiriendo a las sanidades, sino también se estaba refiriendo a los milagros de liberación, que es uno de los milagros más grandes de todos. O sea, en usted y en mí, Dios realizó uno de los milagros más grandes. Nos liberó del mundo de las tinieblas, del pecado y de la muerte espiritual, de Satanás a Cristo, del mundo a Cristo. Nacimos de nuevo en un reino nuevo, y esto es un milagro maravilloso de proporciones enormes que solo puede realizar el Evangelio de Jesucristo. Nada más. Así que yo creo que esta es una de las señales poderosas de un ministerio apostólico. La liberación de las almas del mundo del pecado, del diablo, del reino de las tinieblas, de un reino de oscuridad, un reino de luz. Alabado sea el nombre de Jesús. Proclamar el evangelio con poder y las almas se conviertan y vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Yo creo firmemente que esta es una de las señales y de los prodigios y de los milagros principales que le siguen a un apóstol. Así es, porque un apóstol es un evangelista por excelencia. Gloria sea a Dios por su palabra. Yo personalmente recuerdo el día, la hora y el lugar cuando acepté a Cristo por primera vez. Estaba preso en la cárcel del condado esperando la sentencia. Y entonces un día estaba yo aburrido ahí, acostado, no tenía nada que hacer. Y entonces llegó el momento de salir para la iglesia. Nunca había ido a la iglesia, que estaba unos cuantos pisos hacia abajo. Y entonces, cuando yo estaba allí escuchando el mensaje, cuando escuché al ministro hacer el llamado, yo caí de rodillas llorando a moco caído. Y en ese preciso momento, en ese momento oscuro de mi vida, detrás de unos barrotes, acepté al Señor Jesucristo y nací de nuevo. De allá me sacó, alabado sea su nombre, poderoso Dios. Desde ese día en adelante se apoderó de mí
un deseo de aprender y estudiar todo sobre la Biblia. Y mis queridos hermanos, ya han pasado más de 40 años y nunca, pero nunca me he apartado de Cristo. Nunca he pensado en renunciar, ni por el pensamiento me ha pasado la idea de abandonar a Cristo el Señor. Es más, ya no sé vivir sin Cristo. Alabado sea Jesús. Esto para mí fue un milagro de proporciones enormes. El sistema del mundo no puede producir esto. Es un milagro de Dios, es la operación del poder de Dios en acción, salvando, cambiando, regenerando y resucitando a los muertos. Alabado sea su nombre. Yo estaba muertos en delitos y pecados y de allí Dios me resucitó ese día. Nunca lo podré olvidar. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Es el milagro más grande. El milagro más grande no es la sanidad de un cáncer o de resucitar a un muerto, sino el nacimiento de nuevo. Dios es tan poderoso que este nacimiento sucede en un instante. En un abrir y cerrar de ojos nacemos de nuevo. Es un milagro de proporciones enormes. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque la ciencia en ciertos casos puede curar un cáncer y resucitar un muerto en un salón de emergencias, pero el nacimiento de nuevo es solo Dios el Espíritu Santo quien lo puede realizar. Es una obra divina, viene del cielo, nada en la tierra lo puede producir, es voluntad de Dios, no por voluntad humana. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto quiere decir que si usted ahora desea nacer de nuevo, no podrá. Es un acto divino, es una obra de Dios, es por la bondad de Dios que podemos nacer de nuevo. Un acto de Dios. Vayamos a la Biblia, a Juan, el Evangelio de Juan, que habla precisamente de esto que yo les estoy enseñando. Y dice así Juan, versículo el 12 y el 13, dice, vamos leyendo aquí de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto está maravilloso. A todos los que reciben a Jesucristo, a los que ponen su fe en Cristo y su sacrificio en la cruz, se convierten en hijos e hijas de Dios. Nacen de nuevo. Sucede el milagro de la regeneración. Convertirse en un hijo de Dios es la promesa más grande de las Escrituras. Esta Escritura nos está diciendo que los hombres se convierten en hijos de Dios, no por el nacimiento natural, sino el espiritual.
El hombre no puede ganarse la salvación. Es un regalo gratuito de Dios. Se recibe únicamente por fe. Ningún esfuerzo nuestro nos puede hacer nacer de nuevo o ser hijos de Dios. La salvación no se origina por el hombre, sino solamente por Dios. No nacemos en el reino de Dios porque un día nos levantamos y deseamos cambiar. No es así. Es una obra del Espíritu Santo que sopla en nuestro ser interior. Es un misterio que ni aun los teólogos y eruditos bíblicos pueden entender. Jesús en una ocasión allá en Juan capítulo 3, en una ocasión le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo fue de noche, escondido, ocultándose de todo el mundo, y quería saber quién era Jesucristo, porque estaba viendo milagros, señales, prodigios, porque Jesucristo es el apóstol de apóstol. Y entonces Nicodemo fue a verlo y Jesucristo ni lo dejó hablar. Le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo, quien era un maestro en Israel, no entendió cuando Jesús le enseñaba. Y Cristo le dijo: si te estoy enseñando estas cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las celestiales? Y prosiguió a decirle que el nacimiento de nuevo es similar al viento, que no lo vemos, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es, de momento el Espíritu Santo sopla sobre la persona recibe y acepta a Cristo y nace de nuevo. Esto fue lo que me sucedió ese día en la cárcel. Gracias a Dios por ese ministro que Dios envió y que se dejó utilizar por el Señor de gloria. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y miren, una ilustración perfecta o un ejemplo perfecto de lo que es el nacimiento de nuevo lo podemos aprender del libro de Génesis. Génesis significa principio. Bueno, el principio de nuestra vida espiritual está registrado aquí en Génesis capítulo 1. Yo le voy a leer y ahí voy a explicar y nosotros vamos a entender. Con su permiso, déjeme tomar un poquito de café. Para dar estos estudios necesito coger velocidad. Génesis capítulo 1, versículo 2, miren lo que dice. Y la tierra, aquí está, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto está poderoso. Usted y yo, cuando yo estaba ahí en la cárcel, usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, en tinieblas, desordenados y vacíos, así como dice este texto, sin Dios, sin esperanza, sin vida.
Pero de momento el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre nuestras vidas, de la misma manera que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un acto soberano de Dios para salvarnos y hacernos nuevas personas. La tierra no vino y le habló a Dios y me dijo, ¡ay, libérame! No. El Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz de las aguas. Mientras que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas, y tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso mismo encontró el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros, vacíos, muertos, sin vida, desordenados, en pecado, listos para ir derechos al infierno, muertos de muertos. Sin embargo, de momento el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre nuestras vidas y oímos el mensaje y creímos y nacimos de nuevo. Un acto de Dios sobre nuestra alma. Dios nos da vida. Dios nos resucitó. Alabado sea su nombre. El comentario de George Williams dice sobre esto que Dios inicia la vida cristiana en el alma, Dios sostiene la vida cristiana en el alma y Dios la perfecciona. Y al final dice, todo es Dios. Y entonces él cita Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando yo miro hacia atrás, veo cómo Dios ha estado perfeccionándome. Soy una obra de Dios. Él ha sido muy paciente, me ha bendecido sobremanera, me ha disciplinado, corregido y castigado. Todo porque soy una obra en sus manos y en muchas ocasiones me ha roto y me ha vuelto a construir porque soy el barro en las manos del alfarero. Yo soy una obra de Dios en sus manos. Yo era un desastre como ser humano. Y cuando leo el versículo de Génesis 1:2, estoy leyendo mi vida, estoy viendo mi vida, estoy mirando en el pasado, allá, cuando Génesis capítulo 1:2 era yo, muerto, vacío, sin vida, en tinieblas. Entonces, de momento, después de Génesis capítulo 1, versículo 2, se describe el poder renovador del Espíritu de Dios, produciendo luz, vida y belleza de la ruina total en la cual se encontraba la tierra.
La energía creativa del Espíritu Santo está operando hoy similarmente en la naturaleza arruinada del hombre. Los creyentes son una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y somos creados para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Así, la ruina revelada en el segundo versículo de Génesis capítulo 1 representa o es un tipo del pecador antes de su nacimiento de nuevo. Y lo otro, la belleza y el resto del capítulo 12 en adelante, del 1 al 3, exponen la perfección de las obras del Espíritu de Dios en el hombre, operando en el hombre, haciendo su obra en el hombre. Alabado sea el nombre de Jesucristo, qué poderoso es Dios. Cuando el Espíritu de Dios, mis queridos hermanos y amigos, se mueve sobre una persona, sucede un milagro que se describe maravillosamente en Génesis, capítulo 1, versículos 3 y 4. Se los voy a leer. Voy a leer desde el 2 en adelante. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y aquí viene. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios impartió luz a nuestros corazones y entonces supimos que somos pecadores y aceptamos a Cristo, quien es la luz del mundo. Porque la luz es buena, Dios es luz, nosotros en Cristo somos luz y Dios quitó las tinieblas de nosotros, nos separó del reino de las tinieblas a su reino de luz. Todo esto lo hace Dios en la vida de los muertos. Es un acto de gracia, un acto soberano. No hay nada que hemos hecho para merecerlo. Dios decidió soplar sobre nosotros y nacimos de nuevo. La tierra no hizo nada para merecer su belleza y reconstrucción. Fue un acto de la voluntad directa de Dios. Yo nací de nuevo y usted nació de nuevo porque así lo quiso Dios. Alabado sea Jesucristo. Y entonces Pablo, erudito de las Escrituras, el teólogo de teólogos que Dios le dio, Cristo le dio sabiduría especial, toma estos mismos versículos de Génesis y él allá en 2 de Corintios 4:6 dice algo refiriéndose al Génesis de lo que sucedió en nuestras vidas. 2 de Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto está poderoso. Usted y yo somos un milagro de la mano de Dios. Esto es el Creador.
el Todopoderoso dándole vida a una partícula de polvo, porque eso es lo que somos en este vasto universo. Este acto de Dios me hace, hermanos, humillarme. Que el Dios Todopoderoso que lo hizo todo se inclinó para iluminar, salvar a una partícula de polvo. Polvo eres y al polvo volverás. Dios se acuerda de que somos polvo, de que somos carne. Alabado sea su nombre. Esto hace humillarme, sentirme humilde. No sentirme humilde, sino humillarme delante de Él. Alabado sea Jesús. Y hay algo que he notado, que en la mayoría de los casos Dios nos da vida cuando nos encontramos en los momentos más oscuros de nuestras vidas. La tierra estaba vacía, desordenada, oscura. No había luz, todo era oscuridad. Posiblemente todo era una bola de hielo frío. Nada se movía, sin esperanza, sin vida. No había luz, no había sol. Pero de momento Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Hermanos y amigos, solo necesitamos un rayo de luz y todo comienza a cambiar en nuestras vidas. Solo un rayo de luz de su presencia y todo comienza a cambiar. Qué poderoso es Cristo, mis queridos hermanos. Cuando Pablo habló, yo les cuento todo esto y les digo todo esto porque creo que esta es una de las señales principales de un verdadero apóstol del Señor. Almas convertidas, cambiadas por el poder del Espíritu Santo, la liberación que trae el Espíritu Santo sobre las vidas. Entonces, cuando Pablo habló de las señales de un apóstol, él le estaba diciendo a los corintios que todos ellos, antes de escuchar el Evangelio, eran paganos. Seguramente muchos de ellos estaban atados con todo tipo de inmoralidades como el alcohol, las drogas, los ídolos, la brujería, la fornicación, la homosexualidad, el horóscopo, las religiones, las artes mágicas, como lo describe el libro de los Hechos. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 19 habla sobre todo esto, que yo quisiera poder explicarles un poco de esto si nos da el tiempo. Allá fue cuando Pablo predicó en la ciudad de Efeso. Miles se convertían, miles de miles se convertían. Y dicen que hacían montones de libros de las artes mágicas que ellos practicaban. Esto es una liberación poderosa del poder de Dios en operación. El poder de Dios operando, salvando a las almas. Y esta es una señal principal de un apóstol. Una señal principal de un apóstol. Y esto es una prueba de la autenticidad del apostolado de Pablo y de los otros apóstoles. Un apóstol es un evangelista poderoso
es investido de lo alto para llegar a una ciudad y revolucionarla con el Evangelio de Cristo. Un apóstol no está ahí sentado en un escritorio leyendo y contestando llamadas y dando un mensaje en un domingo, no. El apóstol es un revolucionario del Evangelio de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. En otra parte, en el libro de los Hechos dice, estos decían de los apóstoles, estos que trastornan el mundo entero, así son los apóstoles. Llegan a una ciudad y le meten candela con el Evangelio de Cristo. Esa es la señal principal de un apóstol. Lo que enseña, lo que predica el Evangelio de Cristo, el mensaje que sale de su boca. El don que Cristo ha puesto en ellos los hace estar intranquilos si los hace estar intranquilos si no están de ciudad en ciudad predicando y enseñando. Ellos no pueden estar mucho tiempo en una iglesia. Solo se quedan por un tiempo para edificar esa iglesia y para establecerla con ancianos que sepan cuidar del rebaño. Después siguen su camino. Un caballo se hizo para correr. Él no puede estar tranquilo sin correr. Necesita salir, sudar y correr para quitarse el estrés. Así es el don del apóstol. Entonces, el don del apóstol es una unción especial, queridos hermanos. Yo les estoy enseñando todo esto con detalle, conforme el Señor me ha revelado a mí, para que usted aprenda a discernir lo que es un verdadero apóstol, porque hoy hay muchos apóstoles. Últimamente hay una ola de apostolitis en todos lados y la mayoría no son apóstoles. Tienen nombre de apóstol, pero no son apóstoles. El apóstol tiene una unción especial. Una unción especial y también el evangelista, el maestro, el pastor, tienen unciones especiales dadas por Cristo para desarrollar su ministerio, para poder operar en su ministerio. Entonces, cuando el evangelio nos toca, somos iluminados y liberados del pecado y del estilo de vida ofensivo a Dios. Pablo les recuerda a los corintios que el evangelio que él les predicó hizo maravillas en sus vidas y por eso fueron liberados de 1000 cosas. Y Pablo les recuerda a ellos y les dice, algunos eran ladrones, homosexuales, lesbianos y diferentes cosas idólatras. Pero eso era antes, ya dejaron de ser eso. ¿Por qué? Porque el evangelio que les prediqué los liberó de todo eso. Yo he visto a cientos de personas ser liberadas del alcohol, el cigarrillo, la pornografía, las inmoralidades, la religión, etcétera, etcétera. El poder de Dios es quien hace esto y lo hace en un instante. Esto es el poder de Dios liberando y sanando.
En mi vida personal he sido libre de 1000 cosas. De un delincuente a un hombre de Dios. De estiércol a un hijo de Dios. Este es el poder de Dios. Esto no lo hace la religión, un sistema de 10 pasos, la psicología. Esto es Dios, el Espíritu Santo, liberando y sanando. No importa qué atadura tenga una persona, Dios es todopoderoso. Todas las cosas son posibles para Él. Si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios, le dijo Cristo a las mujeres, a las hermanas de Lázaro. Si tan solo creyeres, verás la gloria de Dios. Si tan solo creemos, veremos la liberación de Dios. Si tan solo creemos, veremos la faz de Dios en Cristo. Si tan solo creemos, ver la gloria de Dios. Miren, ver la gloria de Dios no es que te caiga el dinero del cielo, sino que seas transformado de la muerte a la vida, como Lázaro que salió de los muertos. Hay gente que le cae un billete de $20 y ya ven la gloria de Dios ahí. Ver la gloria de Dios es la transformación del alma. Alabado sea su nombre. Por supuesto que Dios nos suple y nos ayuda en nuestras necesidades, pero no hay gloria como la transformación del alma. Además, les digo algo más. Y para finalizar este punto, usted no tiene que ser un apóstol para ver estos milagros. Con una fe pequeña en Jesucristo, las señales le seguirán. Las señales le seguirán a todos los que creen, porque Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Por supuesto, las señales de un apóstol serán más pronunciadas y potentes. Pero todos los creyentes, a todos los creyentes nos seguirán las señales. A todos hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Somos el templo del Espíritu de Dios. Y en donde está el Espíritu de Dios, habrá señales. Tendremos señales de diferentes tipos. Habrá cambios en nuestras vidas. Seremos transformados. No seguiremos revolcándonos en el mundo, en la miseria del mundo, en el estiércol del mundo. Seremos transformados. Habrán cambios reales. Una señal poderosa. Entonces, tenemos que notar algo poderoso que dijo Pablo. Él dijo, y yo aquí lo voy a guiar, vamos a 2 de Corintios, capítulo 12. Ya después que hemos introducido todas estas cosas bien claras. Y vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Y dice, ciertamente las señales de un apóstol, repito, ciertamente las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en maravillas y prodigios. Aquí hay algo poderoso. Aquí hay algo poderoso. Yo se lo voy a volver a leer y note esto. Note algo aquí poderoso.
Ciertamente las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Fíjense que Pablo nos dice aquí, yo he hecho las señales de un apóstol. Él dice, las señales de apóstol han sido hechas. Pablo no dice aquí, yo obré, sino fue obrado entre vosotros en toda paciencia, mediante señales, prodigios y milagros. Y esto es súper importante. Escuchen lo siguiente. ¿Por qué esto es de suma importancia? Porque el apostolado, incluyendo las señales, prodigios y milagros, no son transferibles. Y las señales, las maravillas y los prodigios, es Dios, el Espíritu Santo, quien las realiza a través del apóstol o de cualquier otro ministro. No es uno, no somos nosotros mismos por nuestro poder, por nuestra fuerza, por nuestra misericordia. No somos nosotros mismos los que estamos realizando estas obras, sino que las señales nos están acompañando porque estamos cumpliendo con el llamado de Dios. Miren, yo he visto a supuestos apóstoles transfiriendo a otros su apostolado y sus dones espirituales. Soplan sobre ellos y le dicen, recibe mi unción. Porque están utilizando versículos bíblicos del Antiguo Testamento y algunos del Nuevo y lo están malinterpretando como diciendo que la unción puede ser transferible a otras personas, que los dones pueden ser transferibles. Pero no. Eso es un error de los modernos pentecostales. Yo sé cuáles son las escrituras que utilizan para justificar estas prácticas. Y algunas se las voy a mencionar más adelante si nos da el tiempo y las vamos a explicar para que usted vea cómo es que de un versículo pueden sacar una doctrina para apoyar su prepotencia. Miren, vayamos a 2 de Timoteo 1:6. Y aquí vamos a explicar algo. Primera de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo. Después vamos a ir a primera de Timoteo. Pero ahora vamos a segunda de Timoteo 1:6. Dice, diciéndole Pablo aquí a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, muchos utilizan este versículo para decir que fue Pablo quien le otorgó un don a Timoteo. Pero notemos que Pablo dice, escucha, porque hay que leer todo con paciencia. Vamos a leerlo de nuevo. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios. Don de Dios, no de Pablo. Don de Dios que está en ti. No es un don de ningún hombre, es un don de Dios. ¿Y quién es el que da los dones? Dios. Y el expositor, explicando este versículo, dice, no significa que Pablo otorgaba este don
este don al joven Timoteo, sino que Pablo estaba verificando lo que sabía que ya estaba en Timoteo. Así que no se deje engañar por nadie que se quita el traje y se lo pone en el otro y le dice, ya tienes la unción. O que le tira el pañuelo y le dicen, ya tienes la unción. O que le tiran la gorra y decir, ya tienes mi mente. No crean todas esas boberías. Primero que nada, ningún hombre puede dar dones espirituales a otros hombres. Es propiedad única del Espíritu Santo. Dios es quien da los dones. Dios es el dispensador, es el dueño, es el único que sabe cómo repartir los dones a quien Él quiere. La idea es que Dios otorga el don que se hace evidente después de un periodo de tiempo y que luego debe ser reconocido por otros, tal como fue aquí con Pablo y sin duda con otros ancianos o pastores, obispos que estaban allí presentes en ese momento. Y para que podamos entender mucho mejor este versículo, tenemos que compararlo con Primera de Timoteo 4:14. Volteemos la página hacia atrás y vayamos a Primera de Timoteo 4:14, donde Pablo le dice a Timoteo lo mismo que le dijo en Segunda de Timoteo, pero ahora ampliando su vocabulario y le dice, no descuides el don que está en ti, que te fue dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ancianos, pastores, obispos. Este don que te fue dado por profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. En este versículo, yo noto y quiero hablar sobre 4 palabras. Don, profecía, imposición de manos y el número 4, el presbiterio. Vamos a explicar esto para que podamos entender con más detalle todo esto que estoy enseñando. Este don, el número 1, 2, 3 y 4, el número 1 se refiere al llamado de Dios, a la unción del Espíritu Santo en la persona para llevar a cabo el llamado. Dios no envía a nadie si no pone su unción en él. Si es para el evangelismo, pondrá una unción especial para el evangelismo. Si es para el apóstol, una unción especial de apóstol, de pastor, pastor, maestro, maestro y profeta, profeta. Así es la cosa. No es la misma unción de un pastor que un maestro, ni un evangelista la que un apóstol, ni un profeta. Hay unciones diferentes para desempeñarse de la manera que Dios demanda, que Dios requiere. La profecía aquí verificó lo que el Señor ya había realizado en la vida de Timoteo. Y Pablo les recuerda esta verificación. Y la imposición de manos se refiere a los pastores de aquella iglesia local. Y en este caso, en Listra o Derbe, que está registrado allá en Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 3. No vamos a ir ahora ahí, pero usted tiene la cita si quiere leerlo. Entonces regresamos ahora con el don.
Ya explicamos el 1, el 2, el 3, el 4. Estos puntos les dimos un bosquejo pequeño y ahora vamos a entrar en detalle y empezamos con el número 1, que es el don de Dios. Esta palabra griega significa gracia, un don de gracia, un regalo gratis. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don que hay en ti. Esto se refiere al llamado de Dios y a la unción del Espíritu Santo en su vida para llevar a cabo su llamado. En el caso de Timoteo, este don incluye la predicación y la enseñanza y posiblemente otros dones también. Los dones del Espíritu Santo al creyente son variados, tienen múltiples aplicaciones y funciones y se le dan a todos los creyentes. Esto significa que todos los cristianos que han nacido de nuevo, todos los genuinos creyentes, y solo Dios sabe quiénes son, tienen dones espirituales dados por el Espíritu Santo. Todos, hasta el miembro más insignificante ante nuestros ojos, tiene dones dados por Dios. Y algunos de estos dones, Pablo los menciona allá en Romanos capítulo 12, donde él explica y dice, del versículo 4 al 8, dice, porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, mas no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Teniendo pues diversidad de dones según la gracia que nos es dada, si profecía, profeticemos conforme a la medida de fe. O si ministerio, usémoslos. En ministrar, el que enseña en la enseñanza y el que exhorta en la exhortación, el que da, hágalo con sencillez, el que preside con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Y ahí sucesivamente él sigue explicando. O sea que todos los miembros somos muchos, pero todos tenemos diferentes funciones, diferentes habilidades que nos son dadas por Dios el Espíritu Santo para el provecho nuestro y el provecho de los otros. Por supuesto que esto que yo he mencionado aquí no son los únicos dones. Estos son solo unos que menciona la palabra. Creo yo que son innumerables, variados. Después en otras partes, por allá en Corintios también habla de dones de poder, de carisma, de ciencia. Hay muchos dones y muchas habilidades que Dios da a la iglesia. Yo creo que Dios ha dado dones a los creyentes que ni se encuentran registrados en la palabra de Dios. Por supuesto, esta es mi opinión. Puedo estar equivocado, pero creo que no. Porque ¿cómo podríamos limitar al que es eterno y todopoderoso? Por lo tanto, yo creo que la información que tenemos en la Biblia es la suficiente para entender el Evangelio de Cristo, pero creo que Dios es más amplio y Dios tiene más, que quizás no nos sea revelado en esta vida, pero un día todos lo sabremos. Dice que le veremos tal como Él es y le conoceremos tal
como Él nos conoció a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Con el permiso de ustedes, déjenme coger gasolina. Me siento contento, alegre, fuerte, saludable, sano. Bendito sea Jesús, próspero, fuerte, alabado sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, esta lista que hizo Pablo, y cuando yo estaba leyendo esto, entonces yo noté algo aquí súper importante que me llamó la atención. En esta lista que Pablo hizo, me llamó la atención miren, me llamó la atención una palabra que a muchos de nosotros nunca se nos hubiera ocurrido pensar que es un don dado por el Espíritu Santo. Si no lo hubiéramos leído aquí en las Escrituras de Romanos capítulo 12. En la Biblia de las Américas, que la tengo por ahí y también la tengo en algún otro lugar, en la Biblia de las Américas dice que, se los voy a leer aquí primero y después voy para la Biblia de las Américas. Dice, el versículo 8 de Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación. Y ahora viene la palabra que a mí me llenó de admiración. El que da, hágalo con sencillez. El que da, hágalo con sencillez. Y esto me llamó la atención tanto a mí que yo fui a otras versiones para ver cómo se traducía en otras versiones. Y en la Biblia de las Américas dice, el que da con liberalidad, con sencillez. En la Reina Valera dice, el que reparte con liberalidad. Y en la Nueva Traducción Viviente lo dice, si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y después lo investigué en la Palabra de España y dice, el encargado de repartir a los necesitados, hágalo con generosidad. ¿A quién se le iba a ocurrir por la mente que dar es un don dado por Dios? Así que el dar es un don del Señor. Y la realidad es que no todos son sueltos al dar, especialmente dinero, tiempo y ayuda. A muchos se les hace más difícil dar que a otros. Es una realidad. Y no porque no tengan, sino porque no les nace, no desean dar. Uno difícilmente pensaría que dar, en la palabra dar, como un don, o supongamos misericordia, mostrar misericordia como un don, pero definitivamente lo son. Y sin duda, hay muchas otras cosas similares que Dios ha puesto en nosotros, que son dones dados por Él. Por eso es que podemos desempeñarnos más fácilmente que otros. Esto está poderoso. También la Biblia nos enseña que hay por lo menos otros 9 dones del Espíritu, refiriéndose a los dones ministeriales. Vamos a leerlo. No estoy apurado. Primera de Corintios 12, del 8
al 10. Miren lo que dice. Dice, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Fíjense quién es el que da todo esto, el Espíritu Santo. A algunos creyentes es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros y a otro profecía y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Vamos a leer uno más, el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Quién las hace? El Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Es Dios el Espíritu Santo quien reparte a cada uno de nosotros dones y ministerio como Él quiere. No como quiere un ministro, no como quiere el apóstol que tira el traje sobre la persona o que te da el escupitazo en la cara diciendo que ya ha recibido la unción. Nada de eso. Es Dios el Espíritu Santo quien lo da. Personalmente creo que prácticamente cualquier cualidad o atributo en el que uno pueda pensar es que el Espíritu Santo ha presentado estos dones o gracias a los creyentes. Y esto cubre, creo yo, mucho más de lo que revelan las Escrituras. Como ya les dije, ¿cómo vamos a limitar a la eternidad y al Todopoderoso? La Biblia dice que son dones. Significa que no es algo que podemos ganar. No es algo que merecemos. Son dados por el Señor gratuitamente. El problema es el siguiente, y Pablo advirtió a Timoteo, y creo que esta advertencia es también para nosotros. Pero desafortunadamente, en estos últimos años, muchos han malinterpretado este versículo, pensando, el versículo que leímos de Timoteo, pensando que ellos pueden otorgar dones a otros, pero no pueden, mis queridos hermanos. La realidad es que lo único que están haciendo es poniendo manos vacías sobre cabezas vacías. Y más desafortunadamente, algunos salen y tratan de practicar aquello que creen que alguien les ha dado, pero que no era de Dios. Todos esos esfuerzos solo logran traer confusión a la iglesia, pero no producen ninguna liberación ni bendición. No. Y en la desesperación por hacer milagros y producir milagros, se involucran en la mentira, en la brujería y en la falsificación. Que de eso tengo bastante de qué hablar. No sé si puedo hablar hoy, quizás mañana o pasado, la semana que viene. Y uno de los problemas constantes en la iglesia es el hombre tratando de reemplazar el lugar y la posición del Espíritu Santo en la iglesia. En una ocasión, recuerdo que en una ocasión Dios me mostró en sueños cómo la iglesia imita los dones del Espíritu Santo,
por medio de espectáculos en los púlpitos. Pero la gente, aún con todos esos espectáculos que hacen, la gente sigue enferma, atada, presa y viviendo en pecado. Porque nada de eso es de Dios, el Espíritu Santo en operación, sino el hombre imitando el poder de Dios. Nunca se me olvida que salí en la noche yo salí predicando este preciso mensaje que le estoy dando a ustedes ahora. Y cuando me levanté tenía el mensaje ahí completico en mi cabeza y después di un mensaje sobre eso que ahí está en las redes sociales. Eso fue hace años. Imitadores, y le puse imitadores de los dones de Dios. Mensaje dado de arriba, alabado sea su nombre. Miren, la iglesia ha caído tan bajo. Por lo menos, déjeme rectificar. La iglesia es santa y poderosa y es el cuerpo de Cristo. Pero en la iglesia también hay cizaña metida y hay falsos apóstoles, falsos cristos, falsos hermanos y hay de todo ahí. Entonces, de esa parte de la que estoy hablando, desafortunadamente en la iglesia ha caído tanto que desafortunadamente los líderes religiosos autoproclamados intentan hacer lo mismo con respecto al gobierno de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos son los que han tomado la dirección, la determinación y la autoridad de dar posiciones, los ministerios, y son ellos los que hacen los llamados. Así como los apóstoles autoproclamados otorgan dones que no pueden otorgar, estos otros otorgan ministerios que no pueden otorgar. Todo esto es el resultado de la propia voluntad, de la autojustificación, la autodependencia de uno mismo. Es el resultado de la caída espiritual, que ya no dependen de la voz del Espíritu Santo, y de la ignorancia al liderazgo del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando la iglesia empieza a funcionar sin la dirección y guía del Espíritu Santo, ocurre todo tipo de situaciones anormales que no son dirigidas por Dios, sino por la mano humana. Entonces la iglesia se convierte en una maquinaria humana, una maquinaria religiosa. Hay mucha religión, mucho rito, mucha palabra, pero no hay efectividad ninguna. No hay liberación, no hay poder. Hechos, capítulo 13. Mire lo que sucedió ahí. Voy a leerle del versículo 1 al 3. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía ciertos profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Fíjate, hasta en el reino de Herodes había un profeta y un maestro. Fue criado ahí con Herodes.
Alabado sea su nombre. 2. Ministrando estos al Señor. Uno le ministra al Señor alabándolo, orando, glorificándolo, ensalzándolo, ayunando. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Ya el Espíritu Santo había llamado a Pablo, en este caso dice Saulo, había llamado a Bernabé y a Saulo para la obra. Y se lo revela a la iglesia, a los obispos que estaban ahí, a los pastores que estaban ahí, que es después el presbiterio, como dice allá Pablo en Timoteo. ¿Y qué hicieron ellos? Después que el Espíritu Santo dijo esto, y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. El Espíritu Santo llamó a esta gente, dice, para los que él les llamado, ya estaban capacitados para hacerlo. Fue el Espíritu Santo quien le dio dirección aquí a la iglesia. Él habla, él dirige, él es quien escoge. Y aquí mencionó por nombres a los que había escogido para la obra a la cual los había llamado. El Señor es quien hace el llamado, no el hombre. Miren, a mí me ordenaron como maestro de la palabra, pero ya hacía muchos años que yo había empezado a funcionar obedeciendo al Espíritu Santo. Ya desde hacía mucho tiempo el Señor me confirmó que me enviaba a predicar, a enseñar y a orar, para lo cual Él me había llamado. Ya había puesto ese deseo, esa impresión en mí. Yo no tenía que ser ordenado desde una iglesia ni de un púlpito para salir a predicar y enseñar. Ya yo estaba funcionando. Entonces, el pastor de la iglesia, que se llama René, y su esposa Juanita, René, perdón, tengo un poquito de café. René vio en mí el don y me ordenaron como ministro allá en la iglesia de el apóstol Agüero, y me ordenaron como ministro. Pero si no me hubieran ordenado, no hubiera sido ningún problema para mí. Yo seguiría funcionando en el llamado de Cristo para mi vida. Mi ordenación solo fue un reconocimiento público del don y del llamado que ya había en mi vida, el cual fue dado y otorgado por Dios únicamente. ¿Estamos entendiendo? Así que vemos cómo Pablo le advierte a Timoteo que no descuide el don de Dios. Y esto es una advertencia para nosotros también, porque uno de los muchos problemas de un hijo de Dios es el descuido del don o de los dones que Cristo nos ha dado. Y estos dones son maravillosos porque sin ellos no podríamos hacer nada para el Señor, la iglesia y el mundo. Quizás podríamos funcionar como hombres normales, pero será
como usar un destornillador para sacar una tuerca. No funciona y no funcionará. Es una bendición que Dios nos ha dado estos tipos de dones y don, porque son de naturaleza divina, no son terrenales, son armas espirituales poderosas en Dios para destruir las fortalezas del diablo. Debemos estar muy agradecidos por estos dones, por nuestro ministerio, ya que cualquier cosa que Dios nos dé es muy especial. Así que descuidar el don o los dones es un insulto a Dios. Es decirle, no me interesa, no lo necesito. Yo soy más hábil que tú. Yo creo, Dios, que puedo funcionar con este otro. Te equivocaste dándome este. El tuyo no me funciona. El mío, el que yo inventé es mucho mejor, Dios. Habrá gente así, hermanos. Quizás no hablemos así, pero ese es el mensaje que estamos enviando cuando descuidamos lo que Dios nos ha dado por gracia. Cuide su llamado, cuídelo, cuide su don, cuídelo, hermano. Es una bendición de proporciones enormes. Cuídelo, avívelo, alabado sea su nombre. El creyente debe, en primer lugar, mirar su vida y buscar una cualidad especial que tenga. Aquella en la que se sienta cómodo y en la que se sienta que el Señor lo está usando. Al determinar qué es, el creyente debe reconocer su significado, entendiendo que el Espíritu Santo ha impartido este don con un propósito y una razón. Él no nos da a nosotros dones, talentos, habilidades y ministerios porque tengamos la cara linda, porque tengamos los ojos negros o blancos o azules, o porque seamos el niño lindo de papá. Él nos da estos dones para que los utilicemos en la obra del Evangelio de Jesucristo, poniendo en alto a Cristo, edificando su iglesia, que de eso voy a hablar también, pero creo que hoy no puedo. Tengo tanta palabra que darles. No es para que usted haga un banquete espiritual ahí solo y no bendiga a nadie. Y no haga nada por nadie. Y no hable de Cristo y se coma las palabras de Cristo. En primer lugar, el Espíritu Santo, al concedernos estos dones, Él ha hecho coincidir el don con nuestra personalidad y necesidades particulares. Fíjense lo sabio que es Dios. En otras palabras, que es el don perfecto para nosotros individualmente.
Solo el Espíritu de Dios puede hacer algo así. Él sabe cómo acoplar las cosas debidamente. Entonces, una vez que hemos recibido el don, Él desea que el don o los dones sean usados y sean usados continuamente. Ahora, escuche bien esto, porque ahora esto se pone más interesante. Para que el don o los dones puedan ser usados en todo su potencial, se requiere consagración de nuestra parte. Nada de esto es automático. De lo contrario, Pablo no hubiera advertido a Timoteo de no descuidar el don. Miren, mis amados hermanos, tiene que haber cooperación de nuestra parte para que el don pueda ser efectivamente usado y para que pueda ser de bendición para todos. ¿Saben por qué? Porque si no hay consagración de nuestra parte, el don o los dones se apagan. Así están las cosas y así son las cosas. Quizás usted pueda imitarlos, pero no sucederá nada. Estos dones son de mucha bendición para nosotros cuando veamos a Dios realizando todo tipo de milagros. Estaremos llenos de gloria, de expectación, de alegría. Pero ellos son muy especial para bendecir a otros. Y seguro que el don se manifestará siempre que nuestra consagración al Señor sea como debe ser. De lo contrario, mi querido amigo ministro, creyente, serás un destornillador tratando de apretar una tuerca. Así están las cosas. Hoy los dejo con este estudio. Y en el próximo vamos a seguir hablando en esta misma línea de pensamiento y vamos a hablar sobre el número 2, que es la profecía. Y después vamos a hablar de la imposición de las manos y vamos a detallar y vamos a entrar profundamente en las Escrituras para que podamos entender todas estas cosas maravillosas que nosotros, la iglesia, tenemos. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!